Hay una ventana en la torre de Juan II del Alcázar de Segovia que nunca proyecta sombra. No importa la hora del día, no importa la posición del sol. Esa ventana, en el tercer piso de la torre más alta, permanece en una penumbra constante. Como si la luz misma rechazara tocarla. Los arquitectos han intentado explicarlo con geometría y ángulos. No pueden. Los empleados del Alcázar saben la verdad. Esa ventana es maldita. Porque desde esa ventana, en la noche del 23 de marzo de 1361, la reina Blanca de Borbón se arrojó al vacío después de 8 años de cautiverio, tortura psicológica y humillación. No murió por el impacto. Tardó 3 días en morir, con las piernas destrozadas, gritando no de dolor físico, sino repitiendo el mismo nombre una y otra vez: Pedro. 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 No era el nombre de su amante. Era el nombre del hombre que la destruyó. Su esposo. Pedro I de Castilla. El que la historia conocería como Pedro el Cruel. Y ese nombre le quedaba perfecto. Pero la muerte no liberó a Blanca. 663 años después, su espíritu sigue atrapado en ese castillo. Los guardias de seguridad la ven en las noches de luna llena. Una figura femenina vestida completamente de blanco, caminando por el pasillo de los reyes. Pero no camina. Se desliza. Sus pies no tocan el suelo. Y cuando pasa frente a las ventanas, la luz de la luna la atraviesa. Porque Blanca ya no es sólida. Es solo dolor materializado. Y cada 23 de marzo, exactamente a las 11:47 de la noche, se escucha un grito. Un grito que viene de la torre de Juan II. Un grito que hace que los perros de toda Segovia aúllen simultáneamente. Un grito que grabadoras han captado 14 veces entre 1987 y 2023. Un grito que no es de terror. Es de traición. Es el grito de alguien que finalmente comprende que el amor que sintió era mentira. Y esa comprensión es más dolorosa que 1000 muertes. Esta no es una historia de fantasmas. Es una historia de amor convertido en veneno. De esperanza transformada en locura. De una mujer que llegó a España como reina y terminó como prisionera. Y de un castillo de cuento que Disney usó como inspiración para Blancanieves, sin saber que el nombre Blanca conectaba con algo mucho más oscuro y real. Bienvenidos al Alcázar de Segovia. Donde las princesas no son rescatadas. Donde los finales no son felices. Y donde algunos amores son tan destructivos que ni siquiera la muerte puede terminarlos. Para entender por qué Blanca de Borbón todavía camina por este castillo, debemos viajar a 1353. Europa está devastada por la peste negra. Millones han muerto. Los reinos están débiles. Y en ese caos, las alianzas matrimoniales son más importantes que nunca. Pedro I de Castilla tenía 19 años y acababa de heredar el trono. Era joven, apuesto según los cronistas, y peligrosamente impulsivo. Pero necesitaba aliados. Francia era el aliado más poderoso. Y Francia estaba dispuesta a ofrecer ese apoyo, a cambio de un matrimonio. Blanca de Borbón tenía 15 años. Sobrina del rey Juan II de Francia. Hermosa, educada, hablaba latín, italiano y castellano. Había sido criada en la corte francesa más refinada de Europa. Era, en papel, la novia perfecta para un rey joven de Castilla. Pero había un problema que nadie le contó a Blanca. Pedro ya estaba enamorado. Obsesivamente, destructivamente enamorado. De María de Padilla. Una noble castellana de rango menor. Sin título importante. Sin alianzas políticas. Solo una mujer que había capturado completamente el corazón del rey. Cuando le informaron a Pedro que debía casarse con Blanca por razones de Estado, él aceptó. Pero solo en apariencia. En su mente, ya estaba planeando cómo deshacerse de la princesa francesa tan pronto como obtuviera lo que necesitaba, su dote. 100,000 florines de oro. Una fortuna que Castilla desesperadamente necesitaba. Blanca llegó a España el 3 de junio de 1353. Desembarcó en Laredo con un séquito de 200 personas. Nobles franceses. Damas de compañía. Guardias. Todos testigos de lo que debía ser un momento glorioso,
Una princesa francesa convirtiéndose en reina de Castilla. Los cronistas de la época, especialmente el canciller Pero López de Ayala, documentaron ese primer encuentro entre Pedro y Blanca. Y es desgarrador. Blanca vio a Pedro y se enamoró instantáneamente. Los cronistas describen que sus ojos brillaron cuando lo vio. Que él sonrió con la inocencia de quien cree en los cuentos. Que cuando Pedro tomó su mano para besarla, ella tembló de emoción. Pedro la miró con indiferencia. Fría, calculada indiferencia. No disimuló. Ni siquiera intentó fingir afecto. Pero Blanca, ingenua y enamorada, interpretó su frialdad como timidez de un joven rey. No podía imaginar la verdad. La boda se celebró el 3 de junio de 1353 en Valladolid. Fue magnífica. 3,000 invitados. Nobles de toda Europa. El banquete duró 3 días. Blanca lució un vestido blanco bordado con perlas que había tardado 6 meses en confeccionarse en París. Valía 20,000 florines. Era, según los testigos, la novia más hermosa que habían visto. Pedro pasó toda la ceremonia mirando hacia la multitud. Buscando un rostro. El rostro de María de Padilla, que obviamente no estaba presente. Pero que ocupaba cada pensamiento del rey. La noche de bodas fue la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. Según las crónicas, Pedro llevó a Blanca a la cámara nupcial. Pero no se quedó. La dejó sola. Completamente sola. En su noche de bodas. Y fue a buscar a María de Padilla, que estaba escondida en un palacio cercano. Blanca esperó toda la noche. Creyendo que había un malentendido. Que Pedro volvería. Al amanecer, cuando las damas de compañía entraron para felicitar a la nueva reina, la encontraron llorando, vestida todavía con su traje de novia, sentada en una cama que no había sido usada. Durante 2 días, Pedro evitó a Blanca. Finalmente, los nobles castellanos lo confrontaron. Le exigieron que consumara el matrimonio. Era su deber. Su obligación legal y política. Pedro aceptó. Pero lo que hizo fue peor que el rechazo. La tercera noche, entró a la cámara de Blanca. No la tocó con amor. La tocó con desprecio. Como quien cumple una tarea desagradable. Y cuando terminó, le dijo algo que Blanca recordaría el resto de su corta y miserable vida. Una de sus damas, Inés de Castro, quien documentó los eventos en cartas a su familia en Francia, escribió. El rey le dijo a Nuestra Señora, ya está. He cumplido. Has sido esposa en nombre, ahora lo eres en cuerpo. Pero nunca lo serás en mi corazón. Ese lugar pertenece a otra. Y siempre le pertenecerá. Nunca te amaré. Nunca querré verte. Y si pudiera, te encerraría donde nunca tuviera que ver tu rostro nuevamente. Nuestra Señora lloró. Le suplicó que le diera una oportunidad. Que le permitiera demostrarle que podía hacerlo feliz. El rey se rió. Una risa cruel. Y le dijo, el problema no es que no puedas hacerme feliz. Es que tu existencia me hace infeliz. Eres un recordatorio constante de que no puedo estar con quien amo. Y te odio por eso. Al día siguiente, Pedro abandonó Valladolid. Sin Blanca. Sin su reina. Se fue a Montalvo, donde María de Padilla lo esperaba. Y Blanca quedó sola en un palacio extraño, en un país extraño, casada con un hombre que la odiaba por razones que ella no podía controlar. Los siguientes meses fueron un infierno psicológico. Pedro prohibió a Blanca usar el título de reina públicamente. Prohibió que le dieran los aposentos reales. La relegó a habitaciones secundarias. Y lo peor, comenzó a difundir rumores sobre ella. Decía que Blanca había llegado a España deshonrada. Que no era virgen. Que el matrimonio era inválido. Mentiras. Puras mentiras diseñadas para humillarla y justificar su eventual anulación. Blanca, desesperada, escribió cartas a su familia en Francia suplicando ayuda. Pero las cartas eran interceptadas. Pedro había ordenado que todo su correo fuera revisado. Estaba completamente aislada. En agosto de 1353, solo 2 meses después de la boda,
Pedro tomó la decisión que sellaría el destino de Blanca, la envió al Alcázar de Segovia. Oficialmente para su seguridad. En realidad, como prisionera. El Alcázar de Segovia en 1353 no era el castillo de cuento que conocemos hoy. Era una fortaleza militar. Oscura. Fría. Con muros de 3 metros de espesor. Y una vez dentro, era imposible salir sin permiso del rey. Blanca llegó al Alcázar el 15 de agosto de 1353. Tenía 15 años. No sabía que nunca volvería a salir con vida. Al principio, su cautiverio fue suave. Tenía sus damas de compañía. Podía caminar por ciertas áreas del castillo. Recibía comida decente. Pero estaba prohibido que saliera. Prohibido que recibiera visitas no autorizadas. Prohibido que escribiera cartas sin supervisión. Blanca pasaba los días en la torre de Juan II, mirando por la ventana hacia Segovia. Viendo la vida que nunca podría tener. Los cronistas que la visitaban ocasionalmente, siempre con supervisión, la describían como melancólica y, cada vez más pálida. Pero mantenía la esperanza. Creía que Pedro eventualmente cambiaría de opinión. Que vendría a buscarla. Que su amor, el amor que ella sentía por él, podría transformarlo. No sabía que Pedro ya había decidido su destino. Y que cada día que pasaba, ese destino se volvía más oscuro. En 1354, el Papa Inocencio VI, presionado por Francia, exigió que Pedro tratara a Blanca como correspondía a una reina. Pedro respondió endureciendo su cautiverio. Le quitó a todas sus damas francesas. Las reemplazó con mujeres castellanas leales a él, cuya misión era vigilarla, no acompañarla. Le redujo la comida a raciones mínimas. Le prohibió salir de su habitación excepto 1 hora al día. Y comenzó algo aún más cruel, visitas de María de Padilla. Sí. Pedro traía a su amante al castillo donde tenía prisionera a su esposa. Y obligaba a Blanca a servirle a María. A tratarla como si fuera la verdadera reina. Una de las guardias del castillo, Catalina de Mendoza, confesó años después en su lecho de muerte. El rey traía a esa mujer, la Padilla, y obligaba a Nuestra Señora a sentarse a su lado durante las cenas. La Padilla se burlaba abiertamente de ella. Le decía, tú tienes el título, pero yo tengo su corazón. ¿Qué prefieres? Nuestra Señora lloraba en silencio. Pero no respondía. Porque sabía que cualquier respuesta sería usada contra ella. La tortura psicológica continuó durante años. Pedro visitaba el Alcázar solo para humillar a Blanca. Para recordarle que él tenía el poder. Que ella no era nada. En 1356, María de Padilla dio a luz al primer hijo de Pedro. Pedro lo celebró públicamente. Organizó fiestas. Distribuyó oro a los nobles. Y envió un mensaje a Blanca: María me ha dado lo que tú nunca podrás, un hijo legítimo de mi corazón. Pero el hijo no era legítimo. Pedro estaba casado con Blanca. Cualquier hijo de María era bastardo. Pero Pedro no le importaba la ley. Solo le importaba su obsesión. Blanca comenzó a desmoronarse. Las cartas que logró enviar clandestinamente a Francia, pocas, muy pocas, muestran su deterioro mental. Querida tía, ya no sé quién soy. ¿Soy reina? ¿Soy prisionera? ¿Soy esposa? ¿Soy nada? Pedro me odia. No por algo que haya hecho. Me odia por existir. Por ser un obstáculo entre él y su amor. A veces deseo no haber nacido. Otras veces deseo que él muera. Y luego me horrorizo de mis propios pensamientos. ¿Qué me está pasando? En 1359, hubo un intento de rescate. Nobles franceses, indignados por el trato a Blanca, planearon asaltar el Alcázar y liberarla. Pero el plan fue descubierto. Los nobles fueron capturados y ejecutados. Y el castigo para Blanca fue aún peor. Pedro la trasladó a la parte más alta de la torre de Juan II. Una habitación de 4 por 4 metros. Sin muebles excepto una cama. Una ventana pequeña. Un cubo para necesidades básicas. Allí la encerró.
Y ordenó que nadie le hablara. Aislamiento total. Blanca pasó 2 años en esa habitación. Sola. Completamente sola. Los guardias le dejaban comida 2 veces al día. Pero tenían prohibido hablarle. Prohibido mirarla. Blanca podía ver Segovia desde su ventana. Pero Segovia no podía verla a ella. El aislamiento destruye la mente humana. Es tortura reconocida incluso hoy. Y Blanca estuvo aislada durante 2 años. Cuando finalmente permitieron que un sacerdote la visitara en 1361, el sacerdote, Fray Domingo de Toledo, escribió al obispo: La reina ha perdido la razón. Habla sola. Se ríe y llora sin causa. A veces grita el nombre del rey. Otras veces susurra a personas que no están allí. Su cuerpo está vivo, pero su mente está rota. Es un milagro que aún respire. Pero había algo más en ese informe. Algo que Fray Domingo no se atrevió a escribir oficialmente, pero que contó verbalmente a su superior. Ella dice que ve cosas. Sombras que se mueven en su habitación cuando no hay luz. Escucha voces que le hablan en lenguas antiguas. Y jura que hay algo en esa torre. Algo que estaba allí antes que ella. Algo que la observa. Y que le susurra que hay una forma de salir. Una sola forma. El 23 de marzo de 1361, era luna llena. Los guardias del Alcázar reportaron que durante toda la noche escucharon a la reina cantando. No una canción alegre. Una canción de cuna francesa. La misma que su madre le cantaba cuando era niña. A las 11:47 de la noche, el canto se detuvo. Hubo un silencio. Y luego, un grito. Los guardias corrieron hacia la torre. Encontraron la puerta de la habitación de Blanca abierta. Imposible, porque estaba cerrada con llave desde fuera. Pero estaba abierta. Y la ventana, esa maldita ventana, estaba abierta también. Abajo, en el patio del castillo, yacía el cuerpo de Blanca de Borbón. Tenía 23 años. Había pasado 8 de esos años prisionera. Pero no murió inmediatamente. Eso habría sido demasiado misericordioso. Los guardias la encontraron consciente. Con ambas piernas destrozadas. La columna rota. Pero consciente. Y hablando. Repetía el mismo nombre una y otra vez: Pedro. Pede. Pede. No era un llamado. Era una maldición. Porque en sus últimos momentos, Blanca finalmente entendió la verdad. Pedro nunca la amó. Nunca la amaría. Y la había destruido por amor a otra mujer. Esa comprensión, ese momento de claridad total en medio de la agonía, fue lo que la ató a este mundo. Porque Blanca no se arrojó de esa ventana buscando la muerte. Se arrojó buscando venganza. Venganza contra el hombre que destrozó su vida. Y esa venganza aún no se ha completado. Blanca murió 3 días después. El 26 de marzo de 1361. Sus últimas palabras, según el sacerdote que le dio la extremaunción, fueron: Él pagará. Si no en esta vida, en la siguiente. Y yo esperaré. Esperaré hasta que su alma venga a mí. Y entonces sabrá lo que es el tormento verdadero. Pedro recibió la noticia de su muerte con alivio. No ordenó funeral real. No hubo luto nacional. Blanca fue enterrada rápidamente en una tumba sin nombre en la cripta del Alcázar. Como si nunca hubiera existido. Pedro se casó oficialmente con María de Padilla en 1362, declarando que su matrimonio con Blanca había sido inválido. La Iglesia protestó. Francia estalló en furia. Pero Pedro no le importaba. Finalmente tenía lo que quería. Pero su victoria fue breve. Porque Blanca comenzó a aparecer. La primera aparición documentada fue solo 2 semanas después de su muerte. Un guardia nocturno, García de León, reportó ver una figura femenina vestida de blanco caminando por el pasillo de los Reyes. Cuando se acercó, la figura se desvaneció. Pero dejó algo: huellas mojadas. Como si hubiera estado caminando bajo la lluvia. Pero no había llovido.
Las apariciones se multiplicaron. Los sirvientes se negaban a trabajar en la torre de noche. Hablaban de llantos que venían de la habitación donde Blanca había estado encerrada. De puertas que se abrían solas. De una presencia fría, helada, que recorría los pasillos. Pero lo más aterrador, varios nobles que visitaban el castillo reportaron ver a Blanca en sus sueños. No pesadillas normales. Sueños donde Blanca les hablaba. Les decía, díganle a Pedro que lo espero. Que nunca descansaré hasta que pague por lo que me hizo. Pedro, inicialmente escéptico, comenzó a preocuparse cuando sus propios guardias se negaban a quedarse en el alcázar. Cuando nobles cercanos comenzaron a evitar visitarlo allí. Y cuando él mismo, en una visita en 1364, juró ver a Blanca parada en la ventana de su antigua prisión. Pero Pedro el Cruel no se intimidaba fácilmente. Ordenó exorcizar el castillo. Trajeron sacerdotes. Rezaron durante días. Pero los fenómenos continuaron. Y entonces algo cambió. Las apariciones de Blanca se volvieron más agresivas. En 1366, un noble leal a Pedro, don Juan Fernández de Henestrosa, pasó una noche en el alcázar. A la mañana siguiente fue encontrado muerto en su cama. Sin heridas. Sin señales de violencia. Pero su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Y sus manos estaban cerradas alrededor de su propio cuello. Como si se hubiera estrangulado a sí mismo. El médico que examinó el cuerpo encontró algo imposible, marcas en el cuello. Marcas de dedos. Pero no eran sus propios dedos. Eran más pequeños. Manos de mujer. Pedro prohibió hablar del incidente. Pero los rumores se extendieron, Blanca había matado al noble. Blanca estaba vengándose. En 1369, Pedro el Cruel murió. Pero no de vejez. Fue asesinado por su hermanastro, Enrique de Trastámara, en una batalla por el trono. La muerte de Pedro fue brutal. Enrique lo apuñaló múltiples veces. Y según los cronistas, las últimas palabras de Pedro antes de morir fueron extrañas: ella está aquí. Blanca está aquí. Viene por mí. Los soldados presentes dijeron que Pedro no estaba mirando a Enrique cuando habló. Estaba mirando hacia un rincón vacío de la tienda. Y su rostro mostraba terror puro. ¿Blanca finalmente se cobró su venganza? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que después de la muerte de Pedro, las apariciones en el alcázar cambiaron. Blanca ya no parecía furiosa. Parecía triste. Como si hubiera logrado su objetivo pero descubriera que la venganza no le traía paz. Durante los siguientes 655 años, Blanca ha sido vista miles de veces en el Alcázar de Segovia. Los fenómenos más comunes. La dama blanca del pasillo, la aparición más frecuente. Una mujer vestida completamente de blanco que camina por el pasillo de los reyes. Los testigos describen que no camina, flota. Sus pies no tocan el suelo. Y cuando alguien intenta hablarle, ella desaparece. Pero antes de desvanecerse, siempre mira hacia atrás. Como si estuviera esperando a alguien que nunca llega. Los llantos de la torre, cada 23 de marzo, se escuchan llantos viniendo de la torre de Juan II. No son llantos suaves. Son desgarradores. De alguien que ha perdido toda esperanza. Los guardias de seguridad modernos confirman que las grabaciones de audio captan estos llantos. Y análisis forenses determinan que son de una mujer joven. La ventana maldita, la ventana desde donde Blanca se arrojó nunca proyecta sombra. Y algo más extraño, ningún pájaro se posa en ella. Nunca. Los ornitólogos no pueden explicarlo. Pero las palomas, los cuervos, todas las aves evitan esa ventana específica. Como si supieran que hay algo antinatural en ella. Las puertas que se cierran. Múltiples visitantes reportan que las puertas se cierran solas detrás de ellos cuando entran a ciertas salas. Específicamente en la sala del trono y en el área cerca de la torre. Los técnicos han revisado las puertas. No hay corrientes de aire. No hay mecanismos. Simplemente se cierran. El frío inexplicable, en la habitación donde Blanca estuvo encerrada, ahora parte del recorrido turístico.
La temperatura es siempre 8 a 10 grados más baja que en el resto del castillo. Sin explicación técnica. Los sistemas de calefacción funcionan perfectamente. Pero esa habitación permanece helada. En 2009, el programa Cuarto Milenio realizó una investigación con equipo paranormal de última generación. Los resultados fueron inquietantes. Las cámaras térmicas detectaron una anomalía en forma humana en el pasillo de los Reyes. Temperatura, menos 18 grados, imposible para un ser vivo. La figura se movía contra el viento, había corriente de aire fluyendo en dirección opuesta. Y cuando los investigadores intentaron acercarse, simplemente se desvaneció. Las grabadoras EVP captaron voces. Una voz de mujer, claramente audible, susurraba en francés antiguo: «¿O Pierre? Il me a promis de revenir». ¿Dónde está Pedro? Prometió volver. Y lo más perturbador, en la habitación donde Blanca estuvo encerrada, las cámaras captaron algo en la ventana. Una sombra. Con forma humana. Parada exactamente donde Blanca habría estado antes de saltar. Las cámaras grabaron durante 3 minutos. La sombra no se movió. Y luego, súbitamente, se inclinó hacia adelante, y desapareció. Como si estuviera recreando su último acto una y otra vez. Los empleados actuales del Alcázar tienen protocolo no oficial. Nunca entrar solo a la torre de Juan II después de las 8 de la tarde. Si escuchas llantos, reporta pero no investigues. Si ves una mujer vestida de blanco, no la sigas. Ella te llevará a lugares que no quieres ir. El 23 de marzo, mantén las luces encendidas en todas las áreas. Esa noche, ella está más presente. Elena Mora, guía turística del Alcázar durante 20 años, compartió su experiencia. La he visto 3 veces. Siempre en luna llena. Siempre en el pasillo de los Reyes. Es hermosa. Joven. Triste. Pero hay algo en sus ojos, algo que te hiela. No es ira. Es peor. Es resignación. Como si hubiera aceptado que nunca escapará. Que está atrapada aquí para siempre. Y eso es más triste que cualquier historia de terror. Una vez intenté hablarle. Le dije: Su Majestad, puede irse. Puede descansar. Ella me miró directamente. Y susurró algo que nunca olvidaré: no puedo irme hasta que él venga. Y él nunca vendrá. ¿Por qué tiene miedo de mí? Luego desapareció. Y sentí una tristeza tan profunda que lloré. Lloré por una mujer que murió hace 663 años. Porque su dolor aún está aquí. Tan fresco como el día que murió. La verdad es que Blanca de Borbón no es un fantasma vengativo. No ataca. No hace daño intencionalmente. Es un espíritu atrapado. Atrapado por amor no correspondido. Por traición. Por la injusticia de una vida robada. Disney usó el Alcázar de Segovia como inspiración para el castillo de Blancanieves. ¡Qué ironía cruel! Porque la verdadera Blanca de este castillo no tuvo final feliz. No fue rescatada por un príncipe. Fue destruida por uno. Si visitas el Alcázar de Segovia, admira su belleza. Es uno de los castillos más impresionantes de Europa. Pero recuerda que bajo esa belleza hay dolor. Hay sufrimiento. Hay una mujer que todavía espera después de más de 6 siglos. Espera a un hombre que nunca amó. Que la destruyó por amor a otra. Y que, incluso en la muerte, tiene demasiado miedo para enfrentarla. Porque Pedro el Cruel sabe lo que le espera. Sabe que Blanca lo está esperando. Y que cuando finalmente se encuentren en el otro lado, él experimentará cada segundo del tormento que le causó. La venganza de Blanca no fue matar a Pedro. Fue más sutil. Más eterna. Su venganza es esperar. Porque cuando Pedro cruce al otro lado, cuando su alma finalmente llegue a donde Blanca está, entonces empezará el verdadero cautiverio. Y esta vez, será él quien esté atrapado. Para siempre. Los llantos que se escuchan en el Alcázar no son de dolor. Son de anticipación. Blanca está esperando. Y tiene toda la eternidad para hacerlo. Algunos amores te dan alas.
otros te encadenan. Y el amor de Blanca por Pedro fue del segundo tipo. Un amor que la destruyó en vida. Y que la mantiene atrapada en la muerte. El Alcázar de Segovia, un castillo de cuento con un final que ningún cuento se atrevería a contar. Porque la verdad es más oscura, más triste, y más eterna que cualquier ficción. Blanca todavía camina. Todavía espera. Y seguirá haciéndolo hasta que el amor y la venganza finalmente encuentren su resolución. En este mundo o en el próximo.